Bien, pues buenos días a todos los que ya están conectados. Vamos a iniciar el seminario de este viernes 22 de abril del 2022. Esta mañana tenemos el gusto de recibir al doctor José Miguel Rocha Pérez, quien nos va a presentar su charla titulada La importancia del diseño de circuitos integrados en época de pandemia. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor para que conozcan más acerca de su trayectoria académica y podamos iniciar con su presentación. José Miguel Rocha Pérez recibió el grado de licenciado en electrónica por parte de la Universidad Autónoma de Puebla, México, en 1936 y maestría y doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Puebla, México, en 1991 y 2000 respectivamente. Durante 1991 y a 1996 estuvo trabajando en el control de telescopios en el Departamento de Astrofísica INAOE y durante 1999 a 2001 estuvo en el Laboratorio de Instrumentación del INAOE. Realizó un postdoctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Texas A&M University College Station, USA, en 2002 y en Simvestab, Guadalajara, México, en 2003. En 2004 fue ingeniero de diseño en la compañía Freescale Semiconductor, Puebla, México. Actualmente es profesor hora clase de la Facultad de Ciencias de la Electrónica y además trabaja en el Centro de Integración Tecnológica del INAOE. Es responsable del Grupo de Sistemas y Circuitos Integrados del INAOE, desarrolla proyectos de instrumentación científica en colaboración con la UNAM y la UAP. Sus líneas de investigación actuales son el diseño de circuitos integrados para aplicaciones biomédicas y el acondicionamiento de señales para sensores y MEMS. Pues bien, le agradecemos al doctor José Miguel por tenerlo esta mañana con nosotros para darnos su charla y pues le damos la palabra. Adelante, doctor. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias. También, antes de iniciar, un agradecimiento enorme al organizador de este seminario, en especial al doctor Luis Abraham y a todas las autoridades de esta maestría y de nuestra Facultad de Ciencias de la Electrónica. Un agradecimiento a ellos, sobre todo porque yo soy egresado también de nuestra facultad de hace muchísimos años y siempre es un gusto que después de ser estudiante uno pueda regresar a platicar un poco de las experiencias que hemos tenido durante nuestro desarrollo profesional y compartirlo con los estudiantes como experiencias que puedan ser de alguna ayuda para ustedes jóvenes. Hemos trabajado, como comentaban en la presentación, un tanto hace muchos años en el control de telescopios, y nos dedicábamos más al área de control. Después, por diferentes razones, fuimos cambiando de áreas hasta que llegamos a esta parte de diseño de circuitos integrados. Y eso es el motivo de la charla que queremos platicar en este día. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces a platicar un poco de esto. Y bueno, para esto preparamos un poco esta charla tocando algunos puntos. Esos puntos, básicamente, el primero es la crisis que actualmente estamos padeciendo por cuestión de la pandemia, que todavía estamos, esperamos ya estar saliendo, estar ya cerca de que termine esta etapa, ojalá. Y esto nos ha llevado a crisis en muchos aspectos económicos, educativos, de salud, en muchas áreas. Y uno de ellos, bueno, una crisis que tenemos es precisamente la crisis de los semiconductores. Voy a platicar un poco de esto porque pues mi línea actual tiene que ver con esto del diseño de los circuitos integrados. Después pasaré a presentar rápidamente este grupo de sistemas y circuitos integrados del INAOE, donde me corresponde estar como responsable de este grupo, platicarles qué somos, qué hacemos, por si hubiese alguna colaboración buscamos colaboraciones entre instituciones. Y esta charla también pues tiene ese doble fin también de no solamente de comentar nuestras experiencias, sino también el hecho de poder intentar hacer colaboraciones con otros grupos
en otras instituciones, y en especial con nuestra universidad, que ya tenemos colaboraciones con algunos investigadores. Un poco platicar de la instrumentación, nos dedicamos un poco a la instrumentación y tenemos dos maneras de hacerlo, de manera con componentes comerciales, que aquí le llamo instrumentación discreta, o también la otra opción menos conocida, que es realizar instrumentación diseñando con circuitos integrados, que es el motivo de la charla. Para esto platicaremos un poco qué es lo que requerimos, o sea, si queremos hacer un diseño con circuitos integrados es eh, qué cosas requerimos, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué tipo de infraestructura requerimos para esto? Y finalmente unos comentarios finales. Y bueno, si algunos, yo entiendo que aquí muchos ya conocen el INAOE, si no hay, si alguno no lo conoce, al menos a nivel de fotografías, que tenemos por ahí algunas, para pues dar a conocer este centro que está aquí en Puebla. Bien, empezamos primero. Para nadie es ajeno que estamos pasando por una crisis global a nivel mundial acerca de los circuitos integrados, de los semiconductores. ¿Por qué son importantes los semiconductores? Bueno, en principio son importantes porque los semiconductores hacen posible básicamente todas las facetas de nuestra vida. Los tenemos, los circuitos integrados, en las cafeteras, en los automóviles, en los electrodomésticos, en nuestros celulares, en las computadoras. Básicamente, los circuitos o la electrónica, en especial los semiconductores, han invadido toda nuestra vida en todos los aspectos que tenemos, ¿no? Y bueno, este tipo digamos, de adelanto, de desarrollos, pues nos han permitido seguir conectados durante esta pandemia. Digamos, en el pasado, cuando no existía este tipo de tecnología, pues era más difícil estar conectados y saber qué sucede en otras partes o poder realizar trabajo, ¿no? Trabajo desde casa y continuar tratando de realizar nuestras actividades, pero desde casa. Entonces, un punto importante es que la electrónica, estamos pasando por esto incluso en estos momentos, estamos en una charla en diferentes puntos, platicando, teniendo esta charla en diferentes puntos del estado, ¿no? Yo estoy en una comunidad rumbo a Tehuacán, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Puebla, y estamos reunidos aquí a través de esta tecnología. Bien, bueno, la electrónica ha invadido todos los aspectos de nuestra vida. Y este problema de la pandemia que nos obligó a permanecer confinados, permanecer en casa, que obligó al cierre de muchas actividades económicas, pues demandó hubo una alta demanda de componentes electrónicos debido al confinamiento. De pronto nos encontramos con que todos requerimos una computadora para poder hacer nuestro trabajo, requerimos un celular para poder hablar y tener reuniones, o incluso la gente que permanece mucho tiempo en casa requiere el entretenimiento para poder pues ir pasando esta crisis de confinamiento. Entonces, de pronto hubo una gran demanda de componentes electrónicos y pues esto sobrepasó en mucho la capacidad que proveen las grandes compañías de semiconductores. No solamente ese fue el problema, la alta demanda, también otro problema fue las interrupciones en la cadena de suministro. Entonces, debido a que muchas compañías cerraron, pues las cadenas de suministro no estaban trabajando completamente, y eso vino a agravar la crisis. Esta crisis no tiene una solución muy rápida, porque una vez que las compañías fueron sobrepasadas en las demandas, que tuvieron una demanda muy grande, pues no pudieron de pronto simplemente poner a producir más o trabajar más horas, o poner otra planta ahí al lado y pues solventar esta gran demanda. ¿Por qué? Es una tecnología muy sofisticada, es una tecnología que requiere bastante tiempo para construir una nueva fábrica. Algunos datos en algunas fuentes nos dicen que se requieren alrededor de 3 años para tener una nueva fábrica de semiconductores. Entonces, no es una cuestión que podamos resolver en este mes o en medio año. Este problema requiere mucho tiempo
para poder solventar las necesidades que se tienen. Entonces, no es un problema simple. Y bueno, y todavía aunado a esto, pues los fenómenos meteorológicos agravaron esto, ¿no? Todos sabemos, estamos informados de la sequía, por ejemplo, en Taiwán, que vino a afectar la fabricación de los semiconductores. Entonces, algunos fenómenos meteorológicos, pues no, pues volvieron a agravar esta situación porque pues limitaban el acceso a la fuente de algunos materiales que son cruciales en el desarrollo de los semiconductores. Y bueno, otro punto importante es que las empresas ahora se preocupan menos por los costos y se centran más en satisfacer la demanda de los clientes. Esto significa pues que los precios se han elevado de los componentes electrónicos, pero las compañías quieren, más que preocupados por el costo, están preocupados por satisfacer la demanda de los clientes. Ok. Bien, eh, entonces, ¿qué efectos trajo con respecto a los semiconductores el COVID en muchos aspectos de nuestra vida? El COVID no solamente nos confinó, sino pues también entre los efectos que trajo el COVID fue la necesidad de las tecnologías para estudiar, para trabajar en casa, para entretenerse ya después del trabajo, para conectarse y mantenerse comunicado con la familia, o para comprar si requerimos algo, o para enviar cosas. Entonces, esto impulsó, digamos, como parte de los efectos del COVID, se impulsa esta necesidad que ahora pues hemos pasado todos por ello, ¿no? Tomar clases en línea o comprar vía electrónica, y todo esto pues impulsado por esta pandemia que estamos pasando. Y bueno, también parte de esto es que pues se impacta la infraestructura de estas empresas. Normalmente pues tienen que poner a trabajar mucho más fuerte, más horas de trabajo, ponerlas a trabajar al máximo para poder tratar de satisfacer esta demanda. Y bueno, también otro efecto más que tenemos es que se impulsa a las empresas a que nos movamos más rápido hacia la digitalización. Tan solo, digamos, en la parte educativa, todos nos vimos obligados de pronto a aprender a usar plataformas para dar clases, y de pronto aparecieron muchas plataformas que posiblemente ya estaban, pero nosotros no conocíamos o no las usábamos, ¿no? Llámese Teams, llámese Google Meet, llámese Blue Jeans, llámese Classroom, todas las plataformas que empezaron a aparecer o que ya estaban, pero que no sabíamos utilizar, y que nos vimos en la necesidad de movernos hacia la digitalización. Bueno, la cadena de producción también de semiconductores se ve afectada por las cuestiones de salud. Todos teníamos que confinarnos, muchas compañías cerraron, y bueno, esto viene a afectar también. Eh, Algunas empresas les pega más esta situación de la pandemia. Digamos, por ejemplo, la parte que se menciona mucho, que hay mucha información, es, por ejemplo, la parte de las empresas automotrices. La parte automotriz, algunas fuentes dicen que se perdieron alrededor de 210.000 millones de dólares en 2021. Otros hablan de cantidades un poco menores, pero bueno, hay diferentes fuentes hablan de estos datos, ¿no? Esta fuente de 210.000 millones de dólares perdidos en el 2021, bueno, por ahí hay una fuente aquí abajo de donde se toman los datos, y bueno, pues algunas empresas incluso se ven en problemas graves por no poder continuar trabajando de manera habitual. Eh, con motivo de este problema, ¿cuál fue la reacción de la industria y del gobierno? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la industria, qué es cómo hace para poder tratar de resolver este problema. Y pues, por ejemplo, en el caso de la industria, Intel, por ejemplo, dice, pues voy a invertir 120.000 millones de dólares entre 2022 y 2030 para tratar de impulsar la fabricación de semiconductores, o poner nuevas plantas o generar nuevos foundries para poder resolver esta de gran demanda. Samsung, por ejemplo, en Corea, dice, ¿sabes qué? Yo voy a invertir 150.000 millones de dólares de aquí a 2030. ¿Quién es más? Bueno, TSMC
anuncia, yo voy a invertir 100.000 millones de dólares de aquí a 2024. Y así podemos ir viendo todas las demás empresas, Global Foundries, y cada compañía que dice, bueno, tenemos que reaccionar ante este problema. ¿Qué pasa ahora con los gobiernos? Los gobiernos dicen, bueno, pues entonces tenemos también que apoyar y la Unión Europea, por ejemplo, dice, voy a dedicar 34.000 millones de dólares durante los próximos 10 años para apoyar a resolver este problema. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el Chips for America, un acta, en el cual, pues básicamente, se van a promover incentivos para soportar la manufactura de semiconductores y están diciendo, vamos a apoyar con 52.000 millones de dólares. Y cada gobierno, así, digamos, cada uno de los gobiernos que se ven en la necesidad de reaccionar ante este problema, ¿no? Pues todas las industrias, se llame China, Taiwán, Corea, etcétera, todos tienen ahí, no puse los demás datos aquí, pero todos los países que están fuertemente involucrados en la cadena de producción de semiconductores, pues están reaccionando. ¿Cuál es esto? Bueno, las razones es que necesitamos tener una resiliencia de la cadena de producción de semiconductores y caminar hacia una soberanía tecnológica. ¿Qué significa esto? Que ahora un país como Estados Unidos, pues ve que este es un problema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, ya no es un problema de comprar chips y es como una cuestión de compra simplemente, sino ahora se vuelve un problema de seguridad nacional. Este, Quien tenga los circuitos integrados, pues va a dominar. Lo mismo está un circuito integrado en un avión caza que puede ser usado para la guerra, que en una cafetera que estamos usando para calentar nuestro café o para preparar nuestro café. Como ustedes saben, la mayor parte de los semiconductores se producen en Asia, entonces de pronto se ve la necesidad de que necesitamos mover esta cadena de producción hacia otros lugares del planeta, hacia Europa o hacia Norteamérica. Entonces, de pronto se empieza a ver la necesidad de invertir para mover estas cadenas de producción hacia Norteamérica. Por ejemplo, de estas situaciones es, por ejemplo, que en 2022, en enero, Intel anuncia, ¿sabes qué? Mi próximo proyecto voy a ponerlo en Ohio, en Estados Unidos. Voy a poner una inversión inicial bastante fuerte para poder empezar a poner tres fábricas, creo que son tres fábricas, o bueno, en Estados Unidos para la producción de chips. Esto representa una inversión ahí inicial de 20.000 millones de dólares para poder poner fábricas ya en Norteamérica. No olvidemos que México también es parte de Norteamérica. Entonces, México, Estados Unidos, Canadá están dentro de digamos, de este marco en donde podríamos colaborar. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo nosotros para esta cuestión? También para respaldar el desarrollo de esta planta, Intel se comprometió a destinar 100 millones de dólares simplemente para asociaciones educativas, ¿no? Las empresas de este tipo invierten en preparar los recursos humanos, no solamente es fábricas, máquinas, materiales, se requiere también la parte de talento, la parte de los recursos humanos, la parte humana. Este, si nosotros vemos un poco, digamos, de manera la inversión que se hace en circuitos integrados, pues vemos, por ejemplo, que la pandemia que incrementó la demanda de semiconductores pues no solamente en la parte de computadoras, puede ser centros de datos en la nube, inteligencia artificial, juegos, criptomonedas, circuitos que van dentro de los automóviles, en todas partes. Y esto, como decía, no solamente es cuestión de máquinas, de fábricas, se incrementa también mucho la demanda por diseñadores, por gente capacitada, por personas que estén entrenadas para el diseño de circuitos integrados analógicos y digitales. Entonces,
de pronto se requiere personal. Las compañías actualmente, o desde el inicio de la pandemia, están buscando recursos humanos, gente capacitada para poder hacer estos desarrollos, trabajar en sus compañías y no, de pronto se ve que no existe esa cantidad de ingenieros, esa cantidad de gente preparada para ocupar estos puestos laborales en las diferentes compañías. Baste aquí comentar, por ejemplo, que muchos de los estudiantes que están en estas áreas, antes de terminar su posgrado, su maestría o su doctorado, las compañías ya le están diciendo, ¿sabes qué? Necesito que me firmes porque te requiero trabajando aquí. Las ofertas son muy buenas y no hay gente, no los encuentran, ¿no? Entonces, en este momento, las compañías están buscando desesperadamente recursos humanos, gente capacitada que pueda trabajar no solamente en el área de diseño, esa es una parte, una pequeña parte, gente que sepa manejar cuartos limpios o que conozca de procesos o que conozca de semiconductores o conozca de alguna parte de la cadena de producción. Yo solamente estoy platicando la pequeña ventana en la cual nosotros estamos trabajando, que es la parte del diseño, pero no es solamente el diseño, evidentemente. Hay muchas áreas. Eh, Bueno, nosotros vemos de pronto que se hace necesario el trabajo desde casa, incluso laboralmente las leyes empiezan a considerar esta situación de, pues, legalizar o poner dentro de las leyes la reglamentación que va a regir la parte de trabajar ahora desde casa. Ya es una realidad, ya mucho trabajo se hace ahora desde casa. Entonces, se hace necesario reglamentar el home office. Bueno, TSMC, por ejemplo, anunció planes para gastar 28 mil millones de dólares en aumentar su capacidad solamente para 2021, que ya pasamos. Estos datos son del año pasado. Entonces, eso fue lo que se planeó gastar en 2021. Antes, por ejemplo, en 2020, cuando iniciaba la pandemia, el gobierno chino invirtió 22 mil millones de dólares en la producción nacional de chips. Y bueno, para el año anterior se esperaba duplicar este presupuesto. Entonces, las inversiones son muy fuertes, el problema no es un problema sencillo y no podemos dejar de depender de los semiconductores. En algunas fuentes, por ejemplo, nos dicen, quien tenga el dominio de los semiconductores o de los chips, pues va a dominar básicamente la economía, va a tener el control. Por esta misma razón, el gobierno de Estados Unidos se da cuenta de lo importante de esta industria y se vuelve un problema de seguridad nacional y un elemento importante para tener una economía fuerte y próspera. Se vuelve como algo estratégico. Para el año 2020, aquí están algunos números, cómo crecieron. Mientras muchos de las compañías están perdiendo, como mencionábamos el caso de la ingeniería, de la industria automotriz, las compañías de semiconductores están ganando, están creciendo y están teniendo ganancias, digamos, alrededor de, si estos datos fueron tomados de la liga que está ahí abajo, estos datos que tomamos de ahí, dice AMD creció un 45%, Nvidia 35%, Intel 8%. Aquí están algunos de los crecimientos que se tuvieron en 2020, porque no se alcanza a cubrir la demanda. Entonces, estas compañías pues están creciendo porcentajes muy importantes y están invirtiendo. Por ejemplo, eh, Marvel está tratando de comprar a Infi, por ejemplo, 21 mil millones de dólares pagó Analog Devices para fusionarse con Maxim. Eh, por ejemplo, también AMD quiere adquirir Xilinx, o no sé si está concretada la operación o no. Algunas compañías empiezan a absorber a otras para poder fortalecerse. Entonces, pues ahí hay, por ejemplo, estos datos son básicamente de la parte óptica, está creciendo el mercado y cómo se proyecta que va a crecer para los próximos años a 2025. Bueno, entonces, el problema, el problema principal es
mundial de circuitos integrados para toda la parte que nos invade, toda la electrónica que es ya como... no sé si me está marcando. Una disculpa, me dijo un aviso aquí que estoy desconectado. ¿Sí me están escuchando? Hola, hola. Sí, doctor, Sí, disculpe. está medio lento. Se traba un Sí, poco la una cámara. Tal disculpa. vez ayudaría si apagara su cámara, Sí, posiblemente. gracias. Sí, Voy a apagar. Sí, porque de pronto me recibí aquí un mensaje de que estaba desconectado. Bueno, una disculpa a todos. Bueno, tratamos de continuar. Esperemos que esto no se quede congelado. sí, Bueno, doctor, déjenme ver. adelante. Gracias. Entonces, seguimos. Bueno, la parte digamos, esta reacción que tiene el gobierno y la industria, bueno, el CEO de Intel dice, bueno, las iniciativas de Intel van a ayudar a construir una cadena de suministro pues que sea más resiliente y garantizar el acceso estable a semiconductores avanzados en los próximos años. Como decíamos, este no es un problema que se pueda resolver eh, de un día para otro. Por ejemplo, lo que va a haber en Ohio, son 1.000 acres, estamos hablando de alrededor de 500 hectáreas, para poner 8 fábricas de chips. Este, esta inversión va a 10 años, de 100.000 millones de dólares. La producción se piensa que empezará para 2025. Y esto es una cosa importante. Si ya desde ahora o desde el año pasado están tratando de resolver el problema, se espera que hasta 2025 estén produciendo estos chips en la parte de Ohio. Entonces, no es un problema que se pueda resolver de un tiempo para otro. Además, requieren no solamente de eso, de que tengan el dinero, sino de que puedan pues poder adquirir los equipos que de pronto se vuelven estratégicos y que no se producen directamente en Estados Unidos. Unos equipos se producen en Europa. Bueno, no solamente es una industria de semiconductores de los que van a fabricar y ensamblar los circuitos, es todo un ecosistema alrededor de ellos. Imagínense ustedes, por ejemplo, Ciudad Universitaria, nosotros, no solamente Ciudad Universitaria, salones de clase, alumnos y maestros, es todo el servicio de hospedaje, el servicio para poder comer, distraerse, todo ese ecosistema que se forma alrededor de un negocio o de una actividad económica. Aquí, por ejemplo, hay decenas de proveedores y socios para formar un ecosistema completo. Por ejemplo, está A-Products, está Applied Materials, están Ultra Clean, varias compañías que te empiezan también a poner un ecosistema alrededor de estas fábricas. Y bueno, y además la inversión que más digamos, además de toda esta inversión en dinero, en recursos, en compañías que van a ser socias o que van a formar todo el ecosistema, además de todo eso, ¿qué es lo que más, además de todo eso, qué es lo que se requiere? Bueno, ya lo mencionábamos aquí y tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, se requieren los mejores talentos y además una sólida infraestructura. O sea, requerimos también del material, de la parte humana, de la parte del trabajo, de los que de la gente capacitada que va a realizar este trabajo. Entonces, esta parte, nosotros, digamos, en la parte, difícilmente vamos a tener industrias que se fijen en hacer estas inversiones en México. Ojalá y se diera, pero es un problema muy difícil de que se dé en México. Es difícil que el gobierno invierta ese dinero en atraer empresas de este tamaño, pero pues nosotros lo que podemos colaborar, o sea, nuestra parte que podemos intentar entrar subirnos a este tren, es básicamente la parte humana, la parte de capacitar gente para colocarlos en esos puestos de trabajo. Pensamos que representa una excelente oportunidad para los estudiantes en todas las áreas de ingeniería, porque le decía, no solamente es la parte de diseño de circuitos integrados, es toda la cadena de producción de semiconductores. Entonces, eh, creemos que la parte donde nosotros podemos intentar participar es la parte
de los recursos humanos. Si el gobierno está respondiendo ante este problema y la industria también está respondiendo, ¿cuál es la respuesta de nuestras universidades? Bueno, las universidades en principio pueden aportar lo que es el talento, lo que sería la parte de preparar gente para trabajar en estas áreas. México en general produce alrededor de 150,000 graduados al año en todas las áreas de ingeniería, solamente en la parte de ingeniería. No es un número pequeño, es un número bastante respetable. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros como en México en lo que podamos que nos ayude? Por ejemplo, bueno, estamos cerca del mercado más grande del mundo. Tenemos una frontera con Estados Unidos. Y bueno, la otra cuestión es que la necesidad de este talento, la necesidad de tener gente capacitada en esta área es alta. Se estima tan solo que en Estados Unidos hay 1 millón de trabajos que no se pudieron llenar. Y bueno, esta necesidad de talento es muy alta. ¿Qué más podemos hacer en las cuestiones de las universidades? O sea, ¿qué es lo que podemos nosotros intentar colaborar o en qué podemos empezar a trabajar? Bueno, pues colaborar en investigación y desarrollo en las áreas de hardware, software, materiales, tarjetas, paquetes, dados, todo lo que forma la cadena. No solamente la parte que en mi caso quiero platicar, que es el diseño de circuitos integrados, sino la gente que se dedica a física de estado sólido, a la gente que se dedica a PCBs, tarjetas, integridad de señales, eh, muchas áreas que tienen que ver todas con la parte de los chips. Se necesita que las universidades generen un talento de alto calibre, un talento que sea interesante para una industria, que diga, me interesan ese tipo de personal calificado para contratarlos. Esta es una tarea que creo que las universidades tenemos esta oportunidad. Esto requiere conectarse de más fuerte con la industria, es decir, tener convenios de universidad de industria para decir qué problemas tienes, cuánta gente requieres, en qué áreas hay que prepararlos y trabajar en eso, porque eso requiere, pues, un par de años al menos para ir preparando a los estudiantes en esas áreas. Em, y bueno, obviamente impulsar los esquemas para escalar el trabajo en el desarrollo de talento en maestría y en doctorado, ¿no? Y obviamente, pues también se requiere también no solamente la liga con la industria, también se requiere trabajar en colaboración con instituciones dentro del mismo nuestro país, dentro de México, con instituciones educativas, con instituciones que hagan investigación y desarrollo, el gobierno y la industria. Para que esto funcione, necesita ser un matrimonio de tres, un matrimonio donde el gobierno haga su parte, la industria haga su parte y las universidades también hagan su parte. Y bueno, no solamente fijarte a nivel local, sino también empezar a ver fuera del país, cómo conectarse con instituciones en México, Estados Unidos y Canadá, que somos la parte de Norteamérica. Eh, para que una compañía se pueda fijar en nosotros y tenga algún interés en desarrollar, se requiere que pues al menos tengamos una base mínima de alrededor de 10,000 ingenieros que estén relacionados a la cadena de producción de semiconductores. Y esto pues tiene que ser alrededor de los próximos 5 años. No podemos hacer esto. Digamos, para dar una idea del tamaño del problema, en INAOE tenemos la maestría y el doctorado en el diseño de circuitos integrados y, por ejemplo, em, cada generación pues puede estar alrededor de 10, 20 estudiantes, pero en diseño puede ser que en diseño haya 6 estudiantes en promedio por año en el área de diseño. Y de pronto, si requerimos una base para que una compañía se fije en nosotros para poder fijar un centro o instalar un centro de diseño, pues se requiere una base crítica de alrededor, no sé, de 200, 300 ingenieros, que pues vamos a requerir de alrededor de 50 años para poder tener esa base, suponiendo que todos se fueran capturando.
La gran mayoría pues se va colocando en otras áreas y resulta difícil tener esa masa crítica de ingenieros. En este sentido, y impulsando esta parte que yo vengo a promover, que es la parte de diseño de circuitos integrados, en el INAOE tenemos un grupo de reciente formación, le llamamos el Grupo de Sistemas y Circuitos Integrados del INAOE. Como ustedes saben, aquí tenemos acerca de nuestra universidad, en la población de Tonancintla, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Puebla, tenemos el INAOE. El INAOE es parte del sistema CEP-CONACYT. Es un centro público de investigación. Y bueno, formamos parte de estos 26 centros de investigación. ¿Qué más? Bueno, estos centros de CONACYT pues están repartidos en todo lo largo del país. Normalmente estos 26 centros que están ahí, sus logotipos, si ustedes los ven en la parte superior e inferior de los 26 centros, se dividen en varias coordinaciones. La coordinación 1, que son materiales, manufactura avanzada y procesos industriales. Tenemos física, la coordinación 2, que es física, matemáticas aplicadas y ciencia de datos. Y bueno, medio ambiente, salud, alimentación y bueno, las demás coordinaciones. En general, el INAOE pertenece a la coordinación 2 de estos 26 centros. Estamos en Puebla, aunque también INAOE tiene una sede en Cananea o la sede que ustedes conocen o que ha tenido mucha promoción, que es la sede que está en Sierra Negra, aquí por Esperanza, por el Pico de Orizaba, donde está el gran telescopio milimétrico. Bueno, el INAOE en general pues maneja varias áreas. Fue fundado el 12 de noviembre de 1971 y reestructurado en agosto del 2000. Y somos un centro reconocido de investigación a partir del 13 de octubre de 2006. No voy a tratar de no tener mucho aquí en estos datos de misión, visión del INAOE. Somos un centro de investigación, tratamos de resolver problemas nacionales a nivel internacional. Y bueno, el INAOE no es un instituto muy grande, ¿no? Estamos hablando de que en el INAOE tenemos alrededor de apenas 911 personas en total, eh, donde la población mayoritaria son estudiantes. Hay alrededor de 330 trabajadores con 581 estudiantes. La mayor parte de la población de INAOE la forman estudiantes. Esta es más o menos la distribución que tenemos de estudiantes: 581 estudiantes, personal administrativo 72, técnico 81, investigadores 177. Entonces, en total de estos 177 investigadores, 32 son tecnólogos, solamente 119 tienen el nombramiento de investigador, 119 investigadores, los demás son tecnólogos. Esta es una parte de la matrícula estudiantil que se tiene en el INAOE. Se manejan las áreas de ciencias y tecnologías de seguridad con 31 estudiantes, en la parte de biomédicas con 49, ciencias del espacio 41, ciencias computacionales 64 en maestría, 49 en doctorado. Electrónica es la más grande, es el área más grande con 81 estudiantes, 81 en maestría y 88 en doctorado. Aquí están los demás para óptica y astrofísica. Entonces, bueno, esa es más o menos la distribución y el tamaño de la población en INAOE. Y bueno, los posgrados son parte del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, del PNPC. ¿Qué más tenemos? Bueno, el INAOE se forma de varios departamentos. No quiero, por cuestiones de tiempo, dedicarme a platicar esto. Simplemente diré que la parte donde estamos nosotros, la parte de diseño de circuitos integrados, está dentro de lo que le denominamos el Centro de Integración Tecnológica. Este Centro de Integración Tecnológica tiene varios laboratorios, varias áreas, y entre ellas tenemos el área de sistemas y circuitos integrados. Esta área es un área de reciente creación, no tenemos mucho tiempo. De hecho, esta área básicamente se fundó a inicios de la pandemia. Entonces, el grupo lleva formado lo que llevamos de pandemia. Inicialmente, solamente teníamos un responsable del grupo y un tecnólogo. Todo el grupo eran 2 personas. En el momento en que solamente tenemos 2 personas, pues es imposible intentar
hacer proyectos o dedicarnos a hacer empezar a resolver problemas usando la aproximación de los circuitos integrados con dos personas. Lo conveniente aquí era buscar colaboraciones. En este sentido, hay colaboraciones con la Universidad Autónoma de Puebla, con la Universidad Autónoma de México, inicialmente con algunos proyectos que se desarrollan ahí, que quizás más adelante tengamos oportunidad de platicar de ellos. Pero inicialmente eran solamente dos personas trabajando en este grupo. A partir de este año, a partir de hace 3 meses más o menos, se integraron dos investigadores más, personal que anteriormente pertenecía a nuestra Facultad de Ciencias de la Electrónica y que tienen formación de diseñadores. No, a pesar de que el grupo es formado recientemente, tenemos un par de años, eh, lo que cuenta también es que tenemos una cierta experiencia en el diseño de circuitos integrados. Un circuito integrado para nosotros a nivel de prototipo que hacemos, pues tenemos básicamente un área muy pequeña. Estos dados que se mandan a fabricar, pues solamente miden alrededor de 1.2 milímetros cuadrados, 1.2 por 1.2. Tenemos en el área central alrededor de 1 milímetro cuadrado. Son diseños que utilizan áreas muy pequeñas de silicio. Eh, para desarrollar prototipos, esto es relativamente caro en comparación con otras aproximaciones para resolver el mismo problema. Sin embargo, la experiencia del grupo es que tenemos más de 40 circuitos integrados fabricados en tecnología de 0.5 micrómetros y al menos 3 circuitos fabricados en 0.18. Es decir, no, a pesar de que empezamos hace un par de años, pues la experiencia del grupo ya es más grande, tiene más años. Estos son algunos circuitos que se mandaron a fabricar, son algunos bloques. Normalmente son hace años, antes de que se formara el grupo de circuitos, sistemas y circuitos integrados, pues el trabajo se centraba más en tesis de maestría y tesis de licenciatura, maestría y doctorado, alrededor de bloques básicos como OPAMs, OTAs, amplificador de instrumentación, filtros, LDOs, osciladores, VCOs, PLLs, contadores, convertidores analógico digital, multiplicadores analógicos, moduladores. Normalmente representaban temas de tesis de diferentes estudiantes. Es importante también decir que estos circuitos no están en un grado de madurez como para ser comerciales. Son prototipos que están en un nivel de tecnológico TRL3 a TRL4, es decir, son básicamente prototipos de laboratorio. ¿Qué más? Y bueno, cuando nosotros tenemos un problema de instrumentación y queremos, no sé, instrumentar algo, digamos, generar un sistema para medir el nivel de oxigenación en una persona o monitorear su ritmo cardíaco o controlar un motor o instrumentar un sensor para un automóvil, lo que sea. Normalmente nos enfocamos más a una solución con componentes comerciales, una solución que le llamaremos aquí una solución discreta. Eh, Tener una solución discreta representa en general varias ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de resolver un problema de instrumentación de esta forma? Bueno, es una solución muy rápida. ¿Qué significa? Voy, compro componentes, compro una FPGA, compro chips, compro PCBs, lo que sea, y normalmente es una solución que se implementa muy rápido. También económicamente se tiene digamos, es más barato porque pues solamente voy a hacer un prototipo. En el caso de que vaya a hacer 1000 prototipos o mil veces este sistema, pues ya este punto de que sea económicamente más barata ya no es totalmente cierto. Otra ventaja de tener una solución con componentes comerciales es que es más confiable, se basa en componentes que están en el mercado, que están probados en campo y que pues es una solución muy confiable. Podríamos enumerar más aquí, pero enumero las que creo que son principales y también enumero sus desventajas. La principal es que es una solución voluminosa. Si ustedes compran una FPGA, por ejemplo, para un prototipo,
y lo quieren poner en alguna parte, posiblemente está sobrado, posiblemente no se usa toda la capacidad del FPGA para resolver el problema y bueno, se vuelve una solución que ocupa mucho volumen, es muy grande. Y normalmente también el consumo de potencia, pues es una cuestión que es muy grande. Son problemas, son las dos principales desventajas. En cambio, por ejemplo, del otro lado, nosotros tenemos una solución, por ejemplo, integrada. Digamos, yo quiero mandar a fabricar un circuito integrado para resolver un problema de instrumentación o acondicionar un sensor o un MEM o monitorear algo. Y no lo quiero hacer con componentes comerciales, lo quiero hacer a través de diseñar el circuito que va a resolver ese problema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos básicamente? Primero diré que pues tiene varias desventajas. ¿Cuáles son esas? En general el costo es mucho mayor si solamente voy a hacer un prototipo. El silicio es muy caro, sobre todo en tecnologías que son abajo de 65 nanómetros, representan un costo muy grande. Por otro lado, el tiempo de desarrollo tampoco es muy rápido, o sea, no puedo tener una solución en un mes. Usualmente estas soluciones llevan alrededor de un año en trabajarlas. El tiempo de desarrollo es mucho mayor. Y se requiere personal especializado en estas áreas que manejen digamos, estos temas. Si todas estas desventajas tiene esta solución, entonces, ¿para qué verla, no? ¿Cuáles serían sus ventajas? Sus ventajas, pues básicamente es que ocupan un menor volumen, en contraposición con lo anterior que habíamos mencionado de la solución comercial, y obviamente se optimiza el consumo de potencia. En general, la solución es válida cuando hago un circuito que es una solución ad hoc, digamos, una solución específica, es un chip de aplicación específica para ese problema. Y obviamente cuando este chip se fabrica por cientos o por miles, pues resulta ser una solución más barata. Y eso lo vemos todo el día, que se fabrican millones de microprocesadores para las computadoras y un solo procesador sería muy caro desarrollarlo y ponerlo a trabajar en una máquina que producir millones. También se tiene otra ventaja, el hecho de que normalmente las tecnologías dan acceso a librerías, a bibliotecas de cosas ya probadas, que le llamamos los IPs, lo que es la propiedad intelectual. Digamos, hay bloques que ya están hechos, que nos facilitan el trabajo de diseñar un circuito y que, bueno, son parte de lo que ofrece la tecnología. ¿Cuál es la otra ventaja? Bueno, que este diseño requiere una infraestructura mínima. No necesitamos un laboratorio grande con máquinas carísimas. En esencia, necesitamos una computadora modesta con una licencia. Y bueno, la solución a la cual vamos a llegar sería una solución a medida. Es una solución específica para ese problema. Evidentemente, yo creo que el 99.9% de las soluciones que existen son soluciones discretas y que hay algunos nichos, quizás muy pocos los que se tienen en una solución integrada, pero hay puntos o hay nichos en donde la solución de un circuito integrado es la única viable, no existe otro. Para dar un ejemplo de esto, aquí puse el trabajo de un estudiante de licenciatura de ahí, de nuestra facultad. Él era un estudiante de licenciatura de electrónica, ahora está terminando su maestría. Y bueno, a él se le encargó, por ejemplo, hacer un proyecto que le llamamos el proyecto abeja, en donde se pedía que una abeja, por ejemplo, querían monitorear la actividad neuronal de este insecto y tenía que cargar con el sistema de monitoreo. Una abeja, nos dijeron, puede cargar alrededor de 150 miligramos y tiene que llevarse a cuestas este sistema completo. Y tiene que estar en un ambiente controlado de laboratorio, es decir, en un laboratorio controlado, poniéndole imágenes de flores, de paisajes, para que pueda sentir que está relativamente en su ambiente natural y bueno, y estar midiendo su actividad cerebral. Hay muchos detalles de esto que no me llevaría tiempo mencionar, solamente lo menciono aquí, los puntos importantes se desarrolló el circuito, en realidad el circuito
pues pesa muy poco. Este circuito apenas si pesa del orden de 2 miligramos, lo que es el circuito integrado. Tiene una dimensión como de 1.5 milímetros por 1.5 milímetros. Lo que pesa es la batería. La batería es lo que mayor volumen lleva. Pero ustedes no podríamos usar aquí un FPGA o un Arduino, un microcontrolador para resolver este tipo de problemas. Obviamente tenemos menos restricciones cuando usamos, por ejemplo, un roedor, ¿no? Que puede cargar más para monitorear sus bioseñales. O al menos que sea una cucaracha que pueda cargar más. De esto hay mucha información en la red de insectos que, bueno, son capaces de cargar todo el sistema, tienen capacidad de llevar pesos mayores. O insectos como chapulines o libélulas este, que se están probando en ellos. Ahí no hay otra solución que, digamos, o la solución óptima es un circuito integrado. Pero hay otras áreas más, por ejemplo, todo lo que son sensores, MEMS, donde las señales son muy pequeñitas, o incluso cuando nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, un sistema de monitoreo de, no sé, de un electrocardiograma, un miograma o alguna cosa como esta, una cosa de señales de un paciente. Pero pues podría ser que el paciente no queremos que esté alambrado a una máquina, sino que esté transmitiendo inalámbricamente a través de un sistema como Wi-Fi, Bluetooth o alguna cosa. Y necesitamos pues que no esté conectado a una máquina, sino que esté transmitiendo inalámbricamente. Bueno, en el caso de los sensores como los MEMS, pues son señales muy, muy pequeñitas. Entonces hay que acondicionar todo el sistema y lo mejor sería tener todo junto, un MEM y al lado la electrónica en vez de tener un MEM que es muy pequeñito contra una electrónica muy grande, muy voluminosa. Sobre todo cuando se requiere un problema, por ejemplo, de un implantable, cuando el circuito va a trabajar dentro del paciente, implantado en el paciente, pues no se puede abrir al paciente para estarle cambiando la batería. O bueno, no es recomendable estarlo abriendo para estar cambiando, reemplazando esta batería. Entonces, el consumo de batería, el consumo de energía debe ser muy optimizado para que dure años. Entonces, la solución es de este tipo integrada, una solución integrada. También existen, por ejemplo, detección de partículas, ya sea para propósitos de investigación, como tenemos un proyecto colaborando entre la Universidad Autónoma de México y la UAP, y en AOE para hacer un detector de rayos de muy alta energía, rayos gamma. Entonces, ahí las especificaciones que tienen estos circuitos pues son muy fuertes, de tal manera que la mejor solución es diseñar el chip a partir de transistores, no a partir de cosas comerciales. Ahí es donde también cabemos. O también en aplicaciones médicas, donde también las señales son muy rápidas o requieren un procesamiento masivo. Entonces, también ahí hay un nicho. ¿Qué es lo que necesitamos para este caso del diseño de circuitos integrados? Pues una computadora solamente y una licencia de software y de ser posible, pues mucha creatividad o mucho talento para tratar, o imaginación, o emoción, simplemente tener pasión por este tipo de trabajo. Las herramientas principales, pues en general tiene que ser una herramienta, si se va a mandar a fabricar, tiene que ser una herramienta que se use por empresas, por compañías, que sea una herramienta profesional. En general, por ejemplo, Cadence es una herramienta de alto nivel que es un estándar en la industria. La Facultad de Ciencias de la Electrónica tiene un grupo ahí de diseño, liderado por investigadores ahí de la misma Facultad de Ciencias de la Electrónica, en donde también tienen este tipo de software, no solamente Cadence, también está Mentor Graphics, Synopsys o otros. Pero bueno, Cadence es, creo yo, uno de los más comunes, por eso lo menciono aquí. Y bueno, nosotros también empezamos a tener Cadence en INAOE a partir del año pasado. Entonces, sí es importante mencionar que esto es una licencia académica, es una licencia para investigación, para entrenamiento de estudiantes, para capacitar estudiantes en el manejo de estas herramientas y no es una licencia comercial, no se puede vender o diseñar para cosas comerciales.
No solamente requerimos la licencia, se requiere también firmar un convenio con compañías, en nuestro caso, por ejemplo, con TSMC, para el acceso a la tecnología, para que podamos usar su proceso de manufactura. Y bueno, la misma herramienta maneja el flujo completo de diseño, tanto analógico como digital, de manera completa, incluso de modo mixto. O sea, se puede manejar bloques analógicos y bloques digitales en el mismo diseño. Este, Nosotros en nuestro caso, bueno, tenemos que empezar a conocer bien la herramienta, capacitarse. El mismo Cadence ofrece cursos en línea para capacitarse en el manejo de las herramientas y también se tiene que aprender la configuración de la herramienta, cómo configurar y cómo cargar los paquetes y cómo cargar la tecnología para hacer un diseño completo. Este, Nosotros en la parte de diseño de circuitos solamente usamos el Virtuoso, un esquemático, el de layout que nos da el patrón geométrico y los paquetes que hacen la verificación del diseño, llámese las reglas de diseño o el layout de esos esquemáticos. Y bueno, también para la parte digital, lo que es el lenguaje digital, la síntesis digital, que tiene que ver con estos tres programas, que es Quantus, Genus e Innovus. Y bueno, incluso la edición de esquemáticos para la parte ¿cómo se llama?, de los PCBs. Esta imagen no me gustó, la había cambiado por otra, disculpen ustedes, pero bueno, esta fue una captura real de un diseño que estábamos haciendo. Le había puesto ahí un video, no lo voy a poner por cuestiones de tiempo, ya llevo más tiempo. Pero bueno, es una cuestión de un diseño a nivel esquemático que se genera de manera jerárquica, en donde podemos entrar dentro de cada bloque a ver qué hay dentro de cada bloque, y dentro de ese bloque puede haber más bloques, y es como cualquier herramienta de software que nos permite el diseño de los circuitos. Entonces, voy a tratar de saltarme esto, no sé cómo saltarme, vamos a saltarme hasta acá. Y bueno, esa es parte de las herramientas. Tenemos, déjame ver. También la parte del editor de layouts. Esta es la parte de editor de layout donde tenemos que generar el patrón geométrico que representa el circuito. En general, nosotros creemos que no es una cuestión complicada, es una cuestión solamente de entrenamiento. Hemos tenido estudiantes de servicios sociales que han hecho diseños de los circuitos a nivel de transistores, así que manejan la herramienta, que la aprenden a manejar en corto tiempo y que de pronto están capacitados para en todo lo que esta parte de solicitar un trabajo en una compañía, puesto que conocen el flujo de diseño de circuitos integrados. En general, esta herramienta solamente nos permite generar patrones geométricos, rectángulos, de hecho son rectángulos todos, para poder diseñar transistores, bloques, hacerlo todo de manera jerárquica. Y esto, bueno, pues básicamente es un diseño que estuvimos trabajando para poder eh, mandarlo a fabricación. Ok. Este, ¿Qué más? Bueno, en general, les decía, pues no se requiere mucho más que la parte de layouts y esquemáticos, las herramientas. Es la parte también digital, no voy a hacer mucho ahí. La parte de tener un acceso a un proceso de fabricación, en nuestro caso escogimos una tecnología de Taiwan Semiconductors, 180 nanómetros. Eh, Evidentemente, cuando las dimensiones son menores, cuando tenemos un proceso de 130 nanómetros, 90, 65, lo demás, pues siempre el costo se vuelve cada vez más alto y más alto. Entonces, tenemos las mismas herramientas, no voy a tardarme aquí, pero bueno, parte de las facilidades de esa tecnología es tener acceso a las librerías digitales. Ya están hechas ahí, solamente hay que usarlas, incluso lo que es el pad frame y lo que es básicamente el anillo de protección. No se hace, muchas de estas cosas están ya dentro del kit, solamente hay que usarlos. Y bueno,
Este es, por ejemplo, el pad frame de un circuito digital. Aquí iría el circuito digital. Este es lo que ya trae la tecnología, que ya no tenemos que preocuparnos por hacerlo. Ya están ahí, vienen incluidos en el kit de diseño. Aquí hay algunos bloques digitales que hemos trabajado en estos últimos proyectos que tenemos trabajando. Básicamente se han hecho bloques digitales para convertidores, algunos bloques de tesis de estudiantes, algunos otros bloques intermedios para realizar convertidores de analógico digital. Y bueno, se ha estado aprendiendo todo lo que es el proceso de fabricación de circuitos integrados. En la parte analógica, pues es un proceso, no está automatizado. El diseño analógico normalmente tiene pocos transistores, es un proceso más artesanal, un proceso más manual. Y bueno, normalmente eh, hemos estado trabajando en bloques de diseño para diferentes proyectos y esto es una lista de algunos de los bloques que se han mandado a fabricar. Por ahí tenemos las fotografías de los circuitos. Entonces, eh, por cuestiones de tiempo, aquí ya estamos completando casi una hora, ya llevamos una hora. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar digamos, como mensaje importante de esta charla? Bueno, que la crisis actual que tenemos nos puede servir como una ventana de oportunidad. O sea, así como muchas compañías de semiconductores han visto crecer sus ingresos, sus ventas, han crecido en un porcentaje muy considerable, que están contratando gente, que están tratando de solventar la demanda que se tiene y eso les ha permitido ganancias enormes en miles de millones de dólares, mientras que otras compañías están perdiendo. Esta pandemia nos representa una oportunidad especialmente para nosotros como estudiantes de una maestría. Eh, Creo yo que una conclusión importante es que gobierno, industria y universidades tenemos que adaptarnos a un nuevo cambio y tenemos que hacer nuestra parte para poder tomar ventaja de esta crisis que en la mayor parte nos está afectando, especialmente en la parte económica de todas las familias aquí en México. Es un problema fuerte económico. Nosotros tenemos que voltear a ver qué oportunidades nos abre esta pandemia. También la parte de los cursos que están enfocados en electrónica, pues tiene que enfocarse un poco más hacia lo que es el diseño de circuitos integrados que normalmente se llaman cursos de VLSI. Entonces, enfocar un poco hacia ahí los programas educativos que tenemos en nuestras facultades, como es la Facultad de Ciencias de la Electrónica, para que los estudiantes tengan bases para continuar en este camino del desarrollo o diseño de circuitos integrados. Y bueno, la universidad puede colaborar dentro de esta crisis, principalmente con el material humano, con la parte de los estudiantes, con la parte del talento, con la parte de tener, preparar recursos humanos para llenar esta necesidad que se tiene en esta crisis actual. Entonces, creo que nuestra universidad lo que puede aportar básicamente es el talento de los estudiantes que van a ayudar mucho en la solución de este problema. Y finalmente, pues se requiere tener una masa crítica de ingenieros en distintas áreas de electrónica para que podamos tener la opción de que una compañía se voltee a ver hacia nosotros y decida invertir y abrir fuentes de empleo para todas las generaciones que vienen de ingenieros en diferentes áreas de la ingeniería en nuestro país. Em, Les agradezco mucho, evidentemente, pues gracias. Y bueno, quedamos atentos si hay alguna pregunta. Ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, jóvenes, ya saben que si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, pueden levantar la manita virtual y se les cederá la palabra. ¿Alguna pregunta para el doctor?
Bueno, yo tengo una pregunta, doctor. Bueno, más bien Sí, Víctor. son dos. Sí. ¿Existirá algún plan para acabar con la crisis de semiconductores? Y si podría solucionarse con la fabricación de más chips y aproximadamente cuánto tiempo llevaría en mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de los semiconductores. Sí, mira, Víctor, esta es una pregunta, digo, poco complicada de responder en la cuestión de los tiempos, pero sí, en principio, como mencionábamos, muchas compañías están volteando a invertir o invirtiendo sus recursos para tratar de salir de esta crisis. Las inversiones son muy fuertes, son multimillonarias. Eh, Desafortunadamente, digamos, nosotros como país, ojalá y se hagan las gestiones. Entiendo que hay personas interesadas haciendo gestiones para ver si logramos que alguna compañía se establezca en México y abra fuentes de empleo y dé la oportunidad de que México participe dentro de la solución de este problema. Pero de pronto las inversiones están en Arizona, están en Ohio, están prácticamente en Norteamérica. Algunos están tratando de buscar centros en Europa. Y el propósito principal es mover toda la parte que se ha concentrado de los foundries que están en Asia y que ahora tenemos un conflicto entre China y Taiwán, que en cualquier momento puede agravar la crisis si es que China se decide invadir Taiwán. Y si se corta esa cadena, de pronto por la crisis va a empeorar. Entonces, de pronto se vuelve estratégico que se muevan esas compañías hacia otros lugares. Están, obviamente, tomando en cuenta Norteamérica, como decíamos, se vuelve de pronto un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces, sí hay esa intención de corregirlo, pero no es un proceso, digamos, poner a punto una fábrica requiere, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, intenta que sea TSMC, la misma compañía que tiene la experiencia, que tiene, digamos, la tecnología, que conoce los procesos, de que implante uno, por ejemplo, una planta de TSMC en Estados Unidos. Aún poniendo todo eso, digamos, que lleguen a un buen acuerdo y que se hagan las inversiones que son muy fuertes para ponerlo ahí, eso no va a estar trabajando en más que dentro de unos 3 años. O sea, posiblemente para 2025, yo creo, es lo que dicen algunas fuentes, para 2025 estemos saliendo de esta crisis de semiconductores. Mientras el mercado se trata de llenar de los requerimientos más fuertes, digamos, las industrias como la automotriz, la fábrica de los fabricantes de semiconductores los mandaron a la cola de espera. Esta de mandarlo a la cola de espera, porque no hay chips, no los da tiempo a fabricar, porque el mercado de los celulares es más atractivo. Entonces, las compañías dicen, mejor prefiero invertir en chips para celulares que me van a redituar más ganancias, más dinero, que invertir aunque son miles de millones de dólares, es menor, es menor el consumo de la electrónica para automóviles. Entonces, incluso pues, lo mandan a la cola de espera a las compañías de automotriz y eso pues hace que las plantas estén haciendo paros, algunas estén detenidas, algunas tengan que despedir y que empiecen a tener pérdidas. Entonces, no se ve que se vaya a solucionar en el corto plazo. Algunas fuentes dicen que será ahí por 2025. Esos son los datos, Víctor. Ok, doctor. Sí, ¿no? Porque pues llevaría tiempo, ¿no? Además de que se ponga en funcionamiento alguna nueva fábrica, ¿no? De chips. Y esto supongo que lleva tiempo igual en ponerla en operación, ¿no? Sí, y encontrar el personal adecuado, ¿no? Encontrar, dices, bueno, ok, ya tengo el terreno, ya tengo la inversión, y ahora necesito 1.000 trabajadores capacitados en esta área. ¿Dónde los saco? Y para capacitar a un trabajador se puede llevar años, ¿no? Tienen que hacer posiblemente una maestría, un doctorado en algún área. Y eso, un doctorado, una maestría, pues no se hace en un año, ¿no? Y luego enfocado a ese tipo particular de problemas. Entonces, es un problema complejo que requiere la participación de muchos actores y que yo creo que ya se pusieron a trabajar desde el 2020.
viendo esta situación, ya llevamos el 20, 21, 22. Quizás el 23 empiece a haber algo de la solución, pero unos dicen quizás que por el 25 ya estén trabajando los nuevos fondos, si todo va bien, si no hay crisis, si no hay otra guerra o no se incrementa la guerra. Hay muchos factores, o problemas, catástrofes climáticas, sequías o nevadas, tornados, lo que sea. Entonces todo eso pues juega en esto y no es una cuestión fácil de decidir. Sí, doctor, muy cierto. Ok, gracias. Y De no- bueno, alguien más de los presentes que quiera tener alguna intervención, alguna pregunta para el doctor. Eh, en términos desde el punto de vista inversionistas, ¿hay en México materia prima o depósitos, materia prima que puedan ayudar a que sea una buena posición, sea un buen lugar para establecer una industria? Luis, gracias por la pregunta. Que yo sepa, no tenemos manera, digamos, si nosotros, como país, yo creo que lo que podemos aportar sería la parte de talento, la parte de tener la gente capacitada. Hace tiempo, por ejemplo, se estaba trabajando en Puebla, lo que es la compañía, lo que era antes Motorola, y se dividió en algunas ramas por comodidad de la compañía. Y en Puebla estaba una rama de Motorola que se llamaba Freescale. Freescale estuvo trabajando de 2000, más o menos, no recuerdo bien la fecha, algo así como de 2000 a 2005, una cosa así. Pero en 2005 salió. No solamente hay factores de la cuestión del personal, de lo que también influye mucho la posición, la parte este, económica y política. Hay gobiernos, por ejemplo, digamos, yo veo este punto. ¿Por qué se fue Freescale de Puebla? Siendo que aquí es donde está el talento, ¿no? Siendo que la mayor parte de la gente que trabajaba en esa compañía eran gente de egresados de nuestra facultad, egresados del INAOE, gente que estuvo preparada en Puebla, en los centros educativos de Puebla. ¿Por qué se fue? Porque ofrecen mejores condiciones a algunos otros estados. Llámale apoyos, incentivos económicos o pago de impuestos, o no lo sé, no soy ignorante en esa parte, pero de pronto les ofrecen unas mejores condiciones en otro estado. Si el gobierno de nuestro estado no ofrece las condiciones adecuadas para que una compañía venga a establecerse, llámale, no sé, si es Audi, a lo mejor dice, pues necesito 500 hectáreas, o no lo sé, o alguna cosa así, algún tipo de facilidad en cuanto a lo mejor pago de impuestos, no lo sé, no estoy hablando sin conocer. Pero si la parte política no influye también, es muy complicado. No es solamente la cuestión si existen condiciones, a lo mejor si fuera una fábrica, un foundry, si tiene suficiente agua, porque consumen muchísima agua en la fabricación de semiconductores. Entonces dice, a lo mejor estamos en Puebla y hay muchísima agua, ¿no? Bueno, que no lo hay, pero bueno, vamos a pensar que hay muchísima agua y se puede poner. Pero a lo mejor el gobierno no tiene el interés de dar los incentivos necesarios para que alguien venga. O la política nacional del país de pronto no está interesada en este tipo de problemas, está interesada en otros que le urge resolver lo que sea, ¿no? Discriminación, pobreza, este, eh, seguridad, salud, lo que sea, que de pronto a lo mejor están ocupados resolviendo otros problemas y este se deja al final. Entonces, sí es una situación complicada, Luis, una pregunta muy interesante para la cual creo no tener una respuesta clara. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera tener alguna pregunta? ¿Quiera hacer una pregunta al doctor? Bueno, me parece que ya no. Pues vamos entonces a concluir la charla con el doctor. Y bueno, doctor José, le agradecemos por su tiempo y en breve le estaremos haciendo llegar su constancia de participación. Y bueno, pues muchas gracias y agradecemos a todos los que se conectaron al seminario
y el próximo viernes continuaremos con las charlas y en breve también se les estará haciendo llegar la información del seminario del próximo viernes. Bueno, excelente tarde para todos. Cuídense mucho y pues hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buen día.